El pueblo siempre tuvo esa forma de mirarte como si supiera cosas que vos todavía no sabías, no hacía falta que te señalaran. Los ojos bastaban, las vecinas que barrían las veredas se detenían cuando pasabas, los viejos del banco frente a la iglesia chistaban entre ellos, y los chicos. Bueno, los chicos repetían lo que escuchaban sin entenderlo, yo crecí ahí. Respirando ese aire espeso. Ese sol que no perdona, ese silencio que se metía hasta en los huesos cuando sonaban las campanas de la iglesia, porque acá, en San Isidro del Monte, la iglesia no era un lugar, era la sombra que seguía a todos, y en el centro de esa sombra estaba él, el padre Mateo, alto, canoso, con esa voz que parecía pedir perdón incluso cuando daba órdenes, todos lo respetaban, algunos lo adoraban, otros lo temían, pero nadie dudaba de él, excepto yo, o al menos. Yo no sabía que dudaba hasta que todo empezó, mi mejor amigo se llamaba Daniel, crecimos literalmente juntos. Nos llevaban 2 días de diferencia, jugábamos a la pelota en la cancha de tierra. Nos escapábamos al cerro, éramos hermanos sin tener la misma sangre, o eso pensaba yo, Daniel no se parecía a su papá, eso era evidente, tampoco tenía la mirada de su mamá, pero en un pueblo como este. Nadie pregunta demasiado, cuando uno no se parece a su familia, dicen, el tío abuelo era así, o la genética es rara, y ya, nadie sigue, pero había algo en Daniel, su forma de mirar la iglesia, su forma de mirar al padre Mateo, como si buscara algo, como si esperara algo, yo lo noté desde que éramos chicos, pero recién entendí lo que significaba muchos años después. La historia empezó el día que murió la abuela de Daniel, la doña era dura como una piedra y religiosa. Como nadie, era la primera en llegar a misa. La última en irse, se sabía los salmos de memoria y tenía un rosario gastado de tanto usarlo. Ese día, hacía un calor que parecía castigo, las velas se derretían tan rápido que había que cambiarlas cada 10 minutos. El padre Mateo estaba vestido con su túnica negra y la iglesia estaba llena, porque en este pueblo, los velorios no son despedidas, son espectáculos. Daniel estaba rígido, no lloraba, pero no era porque estuviera fuerte, era porque parecía asustado, yo lo miraba, y cada 10 minutos, él miraba al padre Mateo con una expresión rara, ni odio, ni miedo, ni tristeza, algo entre mezcla de reclamar y esperar, como quien mira a alguien que le debe algo. Durante la ceremonia, el padre Mateo cometió un error que nadie notó, pero yo sí, porque estaba al lado de Daniel, porque lo escuché, el padre estaba leyendo el nombre de la difunta, y después dijo, que Dios reciba a su hija. Y ahí vaciló. Como si fuera a decir otro nombre, como si fuera a decir Daniel, se trabó, carraspeó, y siguió, pero Daniel me apretó el brazo, fuerte, demasiado fuerte, cuando terminaron las oraciones, me susurró, ¿lo escuchaste, no? ¿Qué cosa? Se equivocó. Iba a decir otra cosa. Iba a decir mi nombre, yo le dije que estaba nervioso, que no pasaba nada, pero la verdad es que yo también lo había escuchado. Después de la ceremonia, el padre Mateo se acercó, puso una mano en el hombro de Daniel. Esa mano temblaba, nunca se le había visto temblar, le dijo en voz baja, tu abuela está en paz, y después agregó casi sin aire, vos no te preocupes. Yo me encargo de todo. Daniel se congeló, se quedó mirando al piso, y yo sentí algo en el estómago, una sensación pesada, como cuando algo empieza a tomar forma sin que vos quieras verlo. Esa noche, Daniel me llamó a mi casa, su voz sonaba rota, venite ya. Tengo que mostrarte algo. Corrí, el calor seguía, aunque ya era tarde, la casa de Daniel estaba oscura, excepto por la luz de la cocina. Cuando entré, estaba sentado con una caja de metal frente a él, era vieja, abollada, con un crucifijo grabado en la tapa, era de mi abuela. Me dijo, siempre la guardó bajo la cama. Nunca me dejó verla, yo me senté a su lado, él abrió la caja con cuidado, adentro había cartas, fotos, y un sobresellado con lacre, viejo, de esos que ya no se usan. Daniel lo abrió, el sobre tenía una carta, escrita a mano, letra elegante, firme, de alguien que sabía escribir, la letra de un cura, y en la parte de abajo, la firma, Padre Mateo. Daniel empezó a leer, y a medida que la voz se quebraba, yo iba entendiendo. La carta era vieja, muy vieja. Fechada 16 años atrás, la abuela le escribía al padre Mateo para decirle, lo que hicimos estuvo mal. Pero un niño no tiene culpa. Yo lo voy a criar. Como si fuera mío. Pero usted tiene que mantenerse lejos. Lejos para siempre. Por el bien de todos, yo sentí que el aire se me cortaba, miré a Daniel, él respiraba entrecortado, abrió otras cartas, todas iguales, advertencias, secretos, miedo, y en una de ellas, había una frase subrayada con fuerza, Daniel no debe enterarse. Nunca. Él ya perdió a una madre. No le quitaremos también la identidad. Daniel gritó, golpeó la mesa, lloró con rabia, yo no sabía qué hacer, no sabía si abrazarlo, si dejarlo solo, si leer más, pero él abrió la última foto, y ahí fue donde sentí que algo se me rompía adentro, era una foto de su abuela, joven, y al lado. El padre Mateo, y en brazos. Un bebé recién nacido,
El bebé tenía la misma marca de nacimiento que Daniel en el hombro. Daniel cayó al suelo, las lágrimas le caían sin detenerse, decía cosas que no entendía, repetía, me mintieron. Todos me mintieron, yo me agaché, le dije que íbamos a hablar con el padre Mateo, que nos debía explicaciones, que ya no era tiempo de secretos. Él levantó la mirada, los ojos rojos, llenos de furia, y dijo algo que nunca voy a olvidar, mi papá estuvo siempre cerca. Y nadie dijo nada. Ni vos, yo intenté responder, intenté decirle que yo no sabía, pero él ya estaba lejos, ya no me estaba hablando a mí, agarró las cartas, las fotos, y salió corriendo hacia la iglesia. Yo fui detrás, el calor era insoportable, el aire pesaba, las luces de la calle parpadeaban como si también estuvieran nerviosas. Cuando llegamos, las puertas estaban abiertas, el templo estaba vacío, silencioso, las velas se consumían solas. Daniel gritó, Padre Mateo, salga, hable. La voz resonó, se multiplicó entre las paredes, hasta que finalmente, desde el fondo, apareció él, con su sotana, con su cruz en la mano, pero con la cara más pálida que jamás le había visto. Él no preguntó qué pasaba, no puso excusas, no intentó huir, solo dijo, ya era hora, y fue ahí. Justo en ese momento, en ese silencio que duele, cuando yo supe que esa historia tenía más capas de las que imaginábamos, más pecado del que un pueblo podía cargar, más dolor del que un amigo podía soportar, y ese solo fue el principio. La iglesia estaba tan silenciosa que hasta la respiración parecía un pecado. Daniel seguía avanzando. Sin miedo. Sin titubear, pero yo sí tenía miedo, mucho, porque el padre Mateo no reaccionaba como un hombre acorralado, reaccionaba como alguien que esperaba esto, como si llevaba años preparado, como si por fin lo hubieran invitado a hablar. Daniel levantó las cartas. Las agitó en el aire, es verdad. Soy tu hijo. El padre Mateo cerró los ojos, respiró profundo, y dijo con una calma que me erizó la piel, sí. Un silencio pesado cayó entre los tres, no había latidos, no había viento, no había nada. Daniel tembló, esas 4 letras lo partieron en dos, ¿por qué no me lo dijiste? El padre Mateo lo miró con una tristeza antigua. Desgastada, porque no podía. Porque hice una promesa. Y porque la verdad a veces destruye más que la mentira. Daniel gritó, mi abuela no tenía derecho a decidir por mí. Pero el padre Mateo respondió, tu abuela no fue la única que decidió. Yo también, yo pude ver el dolor en la cara del cura, y pude ver el odio recién nacido en la cara de Daniel. Entonces Daniel dio un paso adelante, ¿quién era mi madre? Y ahí fue cuando algo cambió en el aire, como si la pregunta fuera un disparo. El padre Mateo apretó la cruz entre los dedos, los nudillos blancos, la garganta rígida, tu madre, silencio, silencio que lastimaba, tu madre fue un error cometido en medio del duelo. Después de un funeral. No el que ustedes creen. Uno mucho más antiguo. Mucho más doloroso. Daniel frunció el ceño, yo también, eso no tenía sentido, un funeral, quien había muerto. El cura siguió, yo quise decir la verdad. Lo intenté. Varias veces. Pero siempre fue tarde. Siempre fue el día equivocado. Con la persona equivocada. Y cuando quise confesarlo de forma correcta. No me dejaron. Daniel golpeó un banco. La madera resonó como un trueno, no hablas claro. El padre Mateo levantó la voz. Por primera vez, tu madre estaba casada. La palabra se quedó flotando en el aire como humo negro. Daniel retrocedió, ¿casada? El padre bajó la mirada, sí. Era una mujer de este pueblo. Que todos veían como santa. Porque nadie sabía lo que llevaba dentro. Se dio vuelta. Caminó hacia el altar, la luz de las velas lo deformaba, parecía más viejo. Más cansado. Ella vino a mí después de un duelo. Su esposo había muerto. Y ella no soportaba la culpa. Me buscó. Lloró. Y yo. Fui débil, yo tragué saliva. Daniel estaba rígido, ni respiraba. El cura siguió, ella quedó embarazada. Y el pueblo la iba a destruir. Así que su madre, tu abuela, decidió ocultarlo. Yo acepté. Porque en ese tiempo todavía creía que esconder el pecado era mejor que confesarlo. Daniel murmuró, ¿quién era ella? Decímelo. Ahora, el padre Mateo negó con la cabeza, no puedo. No todavía. Es una herida que está recién empezando a abrirse. Daniel gritó, es mi madre, tengo derecho a saberlo. El padre Mateo respondió con algo que nos congeló a los dos, hay verdades que no podés recibir sin destruir algo. O a alguien. Y créeme. Todavía no es tiempo. Daniel se quebró, cayó de rodillas, lloró, pero no era un llanto normal, era un llanto que venía desde un lugar más profundo que la rabia, era un llanto de identidad rota. Yo me acerqué para ayudarlo, pero él me empujó, vos también sabías algo, todos sabían algo menos yo.
Yo no sabía cómo convencerlo de que estaba equivocado, porque en un pueblo como este, la gente sabe cosas sin decirlas, el silencio siempre fue sospechoso, el silencio siempre fue cómplice. El padre Mateo se arrodilló frente a él. Daniel. Hijo. Yo nunca te abandoné. Siempre estuve a tu lado, y Daniel lo golpeó, no fuerte, pero lo suficiente para que la voz del padre se cortara. No me llames hijo. El padre retrocedió, y por primera vez en mi vida lo vi llorar, lágrimas reales, no las que se derraman frente a un altar, lágrimas de hombre, de culpa, de años acumulados. Yo pensé que eso era lo peor, lo más doloroso, lo más dramático, pero todavía faltaba, todavía había un detalle, un hueco, algo que el padre Mateo estaba tratando de evitar, y Daniel lo notó, porque secó sus lágrimas, respiró profundo, y preguntó, ¿por qué dijiste que intentaste contar la verdad? Pero en el funeral equivocado. El padre palideció de nuevo, como si esa pregunta fuera un disparo certero, como si el secreto que guardaba fuera más grande que la paternidad, más grande que el pecado, más grande que lo que un hombre puede llevar encima. Él se sentó, y dijo, porque la primera vez que intenté confesar fue en el funeral de otra persona. Alguien que también tenía derecho a saber la verdad. Alguien que estaba más involucrado de lo que crees. Y esa confesión llegó tarde. Demasiado tarde. Daniel frunció el ceño. ¿De quién hablas? El cura lo miró, y esa mirada, Dios mío, esa mirada era como un terremoto atravesando un alma, del hombre que vos creíste toda tu vida que era tu padre. La sangre se me heló, Daniel se tambaleó, pero él murió cuando yo tenía 3 años, el padre Mateo respondió, y en su funeral. Yo debía decirle la verdad a tu madre. Pero me callé. Porque ella me lo suplicó. Ella tenía miedo. Y yo. Fui cobarde. Daniel abrió los ojos, como si hubiera descubierto otra grieta en su historia. Mi madre sabía. El padre bajó la mirada. Sí. Lo supo siempre. Desde el primer día, yo di un paso atrás. El mundo parecía encogerse, porque en un pueblo como este, las mentiras no mueren, se heredan. Daniel gritó. ¿Por qué nadie me dijo nada? El cura respondió con una frase que se sintió como veneno. Porque tu madre me juró que nunca te lo diría. Porque tu abuela me amenazó. ¿Y por qué yo? Por cobardía. Acepté, silencio otra vez, pero ahora era peor, era un silencio vivo, que respiraba, que dolía, y entonces, justo cuando el padre Mateo iba a decir algo más, algo que parecía estar atrapado desde hacía años, algo que tenía el peso del último pedazo de verdad, alguien entró en la iglesia, la puerta golpeó fuerte, y los 3 giramos. Era doña Rosario. La chismosa del pueblo, la mujer que sabía más secretos que el confesionario, tenía la cara blanca, los ojos abiertos como platos, y dijo una frase que nos dejó helados. Acaba de morir alguien. Y necesitan al padre. Pero no al padre Mateo. Necesitan al papá de Daniel. Daniel abrió los labios, confundido, perdido, y la mujer remató. Acaba de morir. Tu madre. La vela más cercana se apagó sola, como si supiera lo que venía. Doña Rosario estaba desencajada, tenía la cara roja, el cabello pegado a la frente por el sudor, sus manos temblaban como si hubiera visto al diablo caminando en plena calle. ¿Qué pasó? Le pregunté, pero mi voz salió débil. Ella tragó aire. Apoyó la mano en la pared. Y dijo, el muerto. No es de aquí. Pero alguien sabía su nombre. La tía Marta casi deja caer la vela que sostenía. El padre Mateo se levantó de golpe, como si lo hubieran llamado por su nombre desde el infierno mismo. Daniel se secó las lágrimas. Todavía arrodillado. ¿Quién es? Preguntó con un hilo de voz. Doña Rosario respiró profundo. Y dijo, es el hombre del que tu madre hablaba en su primera confesión. Un silencio helado cayó sobre nosotros. Yo no entendía, pero el padre Mateo sí, lo vi en su cara, lo vi en la forma en que su piel perdió todo color. Daniel se levantó. Despacio. Como si su cuerpo estuviera hecho de piedras. ¡Qué hombre! Doña Rosario bajó la mirada, apretó los labios, y finalmente soltó, el primer hombre que amó tu madre. Antes de quedar embarazada. Antes de todo, el padre Mateo murmuró algo que no escuché, y Daniel se giró hacia él. Decime la verdad, ¿vos sabías quién era ese hombre? El padre Mateo parpadeó. Lento, se pasó la mano por la cara, y dijo, sí. Y pensé que estaba muerto. Hace muchos años. Daniel se quedó rígido, la tía Marta se persignó, yo sentí que el aire se hacía más pesado, como si la casa estuviera escuchando. ¿Por qué creías que estaba muerto? Pregunté. El padre Mateo no respondió de inmediato, miró hacia la puerta. Como si temiera que alguien estuviera detrás, porque desapareció. Igual que iba a desaparecer yo si tu madre hablaba. Daniel abrió la boca. Pero no salió nada, se llevó las manos a la cabeza. Entonces ese muerto. Ese hombre. Podría ser mi verdadero padre. El padre Mateo negó con la cabeza. Tu padre soy yo. Su voz temblaba. Pero era firme. Ese hombre fue el primer amor de tu madre.
pero no el que te engendró. Yo lo sé. Lo sé, pero Daniel lo cortó, no importa. No importa quién me engendró. Lo que importa es quién murió, dónde está ese cuerpo. Doña Rosario hizo un gesto para que la siguiéramos, salimos de la casa, el aire del pueblo estaba denso. Caliente. Casi sucio, la gente miraba desde las ventanas, como si todos supieran que hoy la verdad estaba saliendo a rastras. Negra. Ensangrentada, caminamos hacia la capilla, en el atrio había un grupo de vecinos. Murmurando, se abrían paso cuando nos veían. Como si fuéramos personajes de una profecía, al entrar. Vi el cuerpo sobre una mesa, cubierto con una sábana, las velas alrededor parecían derretirse más rápido que lo normal, como si huyeran de él. La tía Marta tomó la esquina de la sábana, pero Daniel le sostuvo la mano. Yo lo hago, y levantó la tela, el rostro estaba amoratado. Hinchado, pero había algo familiar, una mandíbula fuerte, un lunar cerca del ojo, una marca de quemadura en la ceja. El padre Mateo se llevó la mano a la boca. Dios mío. Es él. Daniel lo miró. ¿Quién es? El padre Mateo tragó saliva, y dijo la frase que partió la historia en dos: ese hombre. Es mi hermano. El silencio fue tan profundo que podía escucharse el parpadeo de las velas. Daniel retrocedió 2 pasos, yo me quedé congelado. La tía Marta apoyó la mano en una columna para no caer. ¿Tu hermano? Pregunté. El padre Mateo asintió, la voz le temblaba. Mi hermano mayor. El que se fue del pueblo hace 30 años. Quien amó a la madre de Daniel antes que yo. Quien desapareció para no enfrentar el escándalo. Daniel apretó los dientes. Está diciendo que esté muerto. Podría ser el hombre que se iba a llevar a mi madre. El padre Mateo cerró los ojos. Sí. Y ella pensó que había muerto. Pero no, volvió. Volvió a buscar algo. O a alguien, a mí, dijo Daniel, y su voz se quebró. Tal vez. O tal vez volvió porque sabía que el secreto estaba por explotar. La tía Marta señaló el cuello del muerto. Hay algo escrito. Daniel se inclinó, yo también, en la piel. Con un objeto filoso. Alguien había grabado una palabra, confesión. Daniel se enderezó, sus ojos estaban llenos de rabia. Tristeza. Miedo. Todo mezclado. ¿Quién le haría eso? Preguntó. El padre Mateo giró hacia él, y dijo algo que hizo que todo el mundo tragara saliva. Alguien que quiso impedir que hablara. Yo miré al cura, él sabía más, mucho más. Y entonces escuchamos la voz del alcalde desde la puerta. El muerto tenía una nota en el bolsillo. Y el nombre que estaba escrito. Era el tuyo, Daniel. El alcalde entró con la espalda tensa. Parecía más viejo. Más cansado. Como si hubiera cargado el cuerpo del hombre él solo desde el infierno hasta la capilla. Traía en la mano un papel doblado. Arrugado. Mojado de sudor. O de sangre. O de las dos. Lo encontramos en su bolsillo, dijo, su voz era baja. Casi temblorosa, no sabemos si lo escribió él. O si alguien más lo puso ahí. Daniel dio un paso hacia adelante, sus manos temblaban. Pero sus ojos ardían. Dámela. El alcalde dudó, miró al padre Mateo. Creo que primero debería verla él. Daniel estalló, dije que me la diera. El alcalde tragó saliva, extendió el papel. Daniel lo arrancó de su mano, lo abrió con torpeza. Desesperación. Miedo, una mezcla que lo hacía parecer a alguien completamente distinto. Yo respiré hondo, sentí el aire caliente de la capilla pegándose a mi piel, sentí que algo estaba por romperse. Daniel leyó en silencio primero. Sus ojos se movían rápido sobre el papel, después se detuvieron, se agrandaron, y volvió a leer. Como si no creyera lo que veía. ¿Qué dice?, murmuró la tía Marta, su voz temblaba como una hoja en tormenta. Daniel no respondió, solo levantó la vista, y miró directamente al padre Mateo, con una mezcla de ira, dolor y espanto. Finalmente habló, pero su voz estaba tan rota que parecía otra persona leyendo desde adentro de él mismo. Dios no perdona a quienes callan. ¿Y vos? Mateo. Me abandonaste por miedo. Pero no podés esconderlo más. Tu hijo busca respuestas. Y vos sabés quién es. Y sabés por qué vine. Vine por él. Vine por lo que me pertenecía. Antes de morir. Debía decirlo. Pero me mataron antes. Daniel tragó aire, sus manos empezaron a sudar, su pecho subía y bajaba como si estuviera ahogándose. Yo me acerqué. Daniel, ¿qué más dice? Él levantó el papel, su mano temblaba, y leyó la última parte. Decile la verdad. Decísela vos. Porque yo no pude. ¿Y por qué ella? Tampoco quiso. Daniel apretó el papel tan fuerte que se arrugó. Luego lo dejó caer, pero no lloró, no gritó, no se quebró como antes, simplemente dijo, ¿quién es ella? El padre Mateo no respondió, miró el cuerpo, miró a Daniel, miró la cruz en la pared como si esperara que Dios mismo bajara a sacarlo del lío. La tía Marta fue la primera en hablar. Tu madre. Puede ser,
pero Daniel negó inmediatamente. No, mi madre lo habría dicho. Lo habría escrito. Lo habría confesado. Ella no dejó nada sin explicar. Yo pensé, ¿entonces quién? Doña Rosario, que había permanecido en silencio, cruzó las manos, se acercó al cadáver, y dijo, él tuvo otra mujer. Mucho antes. Antes de huir. Antes de enamorar a la madre de Daniel. Antes de todo, el padre Mateo tensó la mandíbula, sabía de quién hablaba. Daniel dio un paso hacia ella. ¿Quién? Doña Rosario tomó aire, y con un susurro. Como si temiera despertar a los muertos del cementerio. Dijo, la maestra Clara. La tía Marta se llevó las manos a la cara, el alcalde murmuró un insulto, yo sentí un frío seco en la espalda, Daniel frunció el ceño, la maestra. La que desapareció. La que encontraron muerta en el campo. Hace años, doña Rosario asintió, esa misma. Ese hombre. El muerto. Era su amante. Y la última persona que la vio con vida. Y la única que sabía por qué ella nunca tuvo marido. Ni hijos. Ni familia. Daniel apretó las manos, está diciendo que la maestra Clara podría ser. Mi madre. El padre Mateo dio un golpe sobre la mesa del cadáver, no. Su grito retumbó en toda la capilla, pareció despertar a los santos de sus nichos, todos se quedaron en silencio, el cura respiró profundo, se pasó la mano por la cara, miró a Daniel con una tristeza insoportable, no, ella no era tu madre. Pero sí estaba relacionada con vos. Con tu nacimiento. Con tu historia. Pero no como vos pensás, Daniel retrocedió, como entonces. Su voz sonaba a desespero, el padre Mateo miró al muerto, ella sabía la verdad. La que tu madre ocultó. La que yo no pude decir. La que mi hermano vino a revelar. La verdad que enterró a este pueblo por más de 20 años, Daniel temblaba, ¿cuál verdad? Y entonces, antes de que el cura pudiera responder, entró corriendo Tomás, el muchacho que ayudaba en la capilla, pálido. Asustado, el cementerio, dijo entre jadeos, hay alguien. Desenterrando una tumba, todos lo miramos, yo sentí un escalofrío detrás del cuello. ¿Qué tumba? Preguntó Daniel, Tomás tragó saliva, una que lleva años sellada. La tumba de la maestra Clara, corrimos todos hacia el cementerio, el aire olía a tierra húmeda, a sudor y a algo más, algo metálico, como sangre vieja, el cementerio estaba oscuro, solo la luz amarilla de un farol temblaba con el viento, proyectando sombras que parecían figuras humanas, paradas. Observando, Tomás nos guió hasta el fondo, hasta donde están las tumbas viejas, las que nadie visita, las que solo tienen flores de plástico, porque hace décadas que no queda familia viva, y ahí estaba, la tumba de la maestra Clara, con la lápida levantada, como si alguien la hubiera empujado desde adentro. Daniel se congeló al verla. ¿Quién hizo esto? Pero antes de que alguien respondiera, se escuchó un ruido, un golpe sordo, como una pala clavándose en la tierra, nos giramos todos al mismo tiempo, y lo vimos, una figura encorvada, de espaldas, excavando desesperadamente, sus manos llenas de tierra, clavando los dedos como si buscara algo enterrado a la fuerza. Daniel dio un paso hacia adelante, ¡ey, alto ahí! La figura se detuvo, pero no levantó la cara, no se giró, solo quedó inmóvil. El padre Mateo murmuró, no, no puede ser. La figura se incorporó lentamente, el ruido de huesos crujiendo, de ropa húmeda, y de respiración entrecortada. Cuando por fin se giró, yo sentí que el alma se me escapaba del pecho, era el hermano del cura, el mismo muerto, el mismo hombre del cajón, pero cubierto de tierra, los ojos abiertos, como si nunca hubiera estado muerto en primer lugar. Daniel retrocedió, ¿qué? ¿Qué es esto? El padre Mateo cayó de rodillas, no, no, vos no, el cadáver habló, su voz era seca, áspera, pero clara, Mateo. Devuélveme lo que te pedí. Devuélveme la verdad. La tía Marta gritó, doña Rosario hizo la señal de la cruz, Tomás lloró como un niño, yo no podía moverme, era como si el tiempo se hubiera roto. Daniel dio un paso hacia el cadáver, no podés estar vivo. Yo te vi. Yo te toqué. Estabas muerto, la figura sonrió, pero una sonrisa torcida. Inhumana, una sonrisa que no debería existir en un rostro muerto. No estoy vivo, susurró, pero tampoco estoy en paz. Hasta que vos sepas por qué naciste. ¿Y quién te hizo? ¿Y quién mintió? Daniel tragó saliva, su voz tembló. ¿Quién? El cadáver levantó un dedo, tembloroso, helado, y apuntó directamente al padre Mateo. El cura se desplomó en la tierra, llorando, gimiendo como un niño. No, por favor. No lo digas así. El cadáver continuó, vos lo criaste. Vos lo protegiste. Vos ocultaste a su verdadera madre. Vos lo alejaste. Y dejaste que yo cargara con todo el pecado. Daniel gritó, ¿mi verdadera madre no es la mujer que me crió? El cura rompió en llanto, no, no lo es. Nunca lo fue. Yo quería decírtelo cuando fueras grande. Pero tu padre.
tu padre biológico volvió por vos. Y yo tuve miedo, Daniel se tambaleó, padre. ¿Querés decir que él? Él es. El cadáver asintió, sí. Yo. Soy tu padre. El pueblo entero pareció romperse en ese segundo, el viento dejó de soplar, el farol parpadeó, y todos los presentes quedaron paralizados. Daniel cayó de rodillas, con las manos en la cara, temblando. ¿Por qué me ocultaron? ¿Por qué ella? La maestra. Clara. El cadáver habló más fuerte, con rabia, porque ella. Iba a decirte la verdad. Y alguien no quiso. Alguien la calló. Para siempre, el padre Mateo gritó, no, cállate, cállate, por favor. Pero el cadáver siguió, ella sabía todo. Y la mataron por eso. Y vos sabés quién lo hizo. El cura se derrumbó, llorando, temblando. Daniel lo miró, con horror, con rabia, con incredulidad. Mateo, ¿qué hiciste? El cura levantó la vista, los ojos rojos, la voz rota. Protegí a mi iglesia. Protegí tu vida. Protegí a este pueblo. Sus palabras se quedaron flotando entre nosotros, y fue ahí donde todos entendimos. La maestra Clara no había muerto accidentalmente, había sido silenciada por alguien que vestía sotana. El silencio después de la confesión del cura fue tan profundo, que pude escuchar como a alguien en la fila de atrás se le cayó el rosario al suelo, el sonido del metal golpeando la tierra retumbó como un trueno pequeño. Daniel seguía arrodillado, las manos cubriéndose la cara, la respiración agitada, como si estuviera a punto de desmayarse. El cadáver observaba todo, quieto, demasiado consciente, como si disfrutara lentamente cada gesto, cada lágrima. Yo me acerqué un paso, y la tierra bajo mis pies se movió, como si algo respirara debajo, pero no quise mirar, no podía. Tomás, temblando, intentó sostener a Daniel del hombro, pero Daniel lo apartó de un manotazo. No me toquen, nadie me toque. Su voz se quebró, lloró con una rabia que dolía escucharlo. El padre Mateo seguía arrodillado, la sotana sucia de tierra, las manos temblando. Daniel. Yo solo quería cuidarte. El cadáver rió, una risa hueca, llena de polvo, que hizo que varios retrocedieran. Cuidarlo. Vos no cuidaste a nadie, vos solo protegiste tu lugar. Tu secreto. Tus pecados. El viento cambió, y el olor a flores marchitas se transformó en algo pesado, casi nauseabundo, como humedad mezclada con hierro. Daniel se levantó de golpe, los ojos rojos, desorbitados. Quiero que alguien me diga la verdad. Toda la verdad. Ahora, el cadáver caminó hacia él, no como un muerto, sino como un padre que se acerca a un hijo perdido, tu madre biológica. No es quien vos pensás. Daniel tragó saliva. Entonces, ¿quién? El padre Mateo apretó los ojos, y se cubrió la boca como si quisiera ahogar un grito. El cadáver lo señaló con la mano temblorosa. Él conoció a tu madre antes que nadie. Mucho antes. Cuando todavía no era cura, el pueblo murmuró, Doña Rosario dijo Dios nos ampare, la tía Marta empezó a rezar, el cura sollozó, era joven. Yo estaba perdido. Cometí errores. Errores que pagué. El cadáver interrumpió, no los pagaste. Los escondiste. ¿Cómo escondiste lo de Clara? ¿Cómo escondiste mi existencia? ¿Cómo me dejaste a mí llevar la carga? Mientras vos te convertías en el santo del pueblo, las palabras cayeron como piedras. Daniel retrocedió medio paso. Estás diciendo que mi madre fue una de las mujeres con las que Mateo. El cura gritó, no la llames así, ella era buena, ella era pura, yo la amé. Ese yo la amé cayó como un rayo, porque esa frase venía cargada de vergüenza, culpa y algo más oscuro. El cadáver habló más despacio, vos no la amaste. Vos la destruiste. Y cuando ella quiso salvar a Daniel, la callaste. Y dejaste que el pueblo pensara que se había ido. Daniel abrió los ojos con terror, mi madre. ¿Está muerta? El cura dejó de llorar, lo miró con una mezcla de dolor y resignación, y entonces lo dijo, la enterraron sin nombre. Sin cruz. ¿En la fosa común? Porque nadie podía saber que yo tenía un hijo. El pueblo entero quedó en shock. El cadáver dio un paso más, y cuando yo intenté reclamarlo. Cuando fui a decirle al pueblo que Daniel era mi hijo. Me callaron. Daniel gritó, ¿qué hiciste, Mateo? Decime. El cura se desplomó completamente, la frente pegada a la tierra. Yo no te maté, dijo el cura al cadáver, pero sí dejé que otros lo hicieran. Dejé que se encargaran de vos. Y callé. Callé porque tenía miedo. El cadáver sonrió, pero no era una sonrisa humana, por eso volví. No por vos. Sino porque este pueblo tiene que saber. El pecado más grande no fue que yo fuese sacerdote y padre. El viento sopló más fuerte, apagando por un segundo la lámpara del farol, dejándonos casi en la oscuridad. El cadáver finalizó, el pecado más grande es que este pueblo fue fundado sobre un asesinato.
Y sobre la mentira de un cura que jamás debió serlo, la tía Marta gritó, doña Rosario se desmayó, y algunos comenzaron a correr, pero Daniel no se movió, ni respiró, solo murmuró, decime quién mató a mi madre. Y el cadáver bajó la cabeza, como si buscara fuerzas para decir lo inevitable. Cuando por fin habló, su voz fue más grave, más profunda, la persona que mató a tu madre. Todavía está viva. Todavía está en este cementerio. Y es alguien que vos conocés demasiado bien. Daniel tembló. ¿Quién? El cadáver levantó la mano, lentamente, y señaló hacia atrás, hacia la entrada del cementerio, donde una sombra se movía, una figura, con algo metálico en la mano, observándonos, sin intentar esconderse en lo absoluto, y cuando salió de la oscuridad, Daniel soltó el aire de golpe. No. No puede ser. La figura salió de la sombra, el metal en su mano brilló con la luz débil del farol, y todos nos quedamos sin aire. Era don Esteban, el sepulturero del pueblo, el hombre que siempre estaba en cada entierro, cada misa, cada confesión. Como si no tuviera vida fuera del cementerio, Daniel dio un paso atrás. Vos. El cadáver habló, sí. Él. Él sabe lo que pasó. Él estuvo ahí esa noche. Don Esteban levantó la mirada, y por primera vez desde que lo conozco, no tenía esa expresión tranquila de viejo sabio, tenía los ojos vacíos, oscuros, como si llevara décadas sin dormir. Dejen de escuchar a ese muerto, murmuró, las tumbas siempre mienten. Los muertos hablan porque quieren arrastrarlos con ellos. El cura Mateo gritó, Esteban, por favor. Vos sabés lo que pasó. Vos estuviste conmigo esa noche. Daniel se giró hacia él. ¿Cómo que, con vos, qué hicieron? El cura tragó saliva, y por un momento pensé que iba a desmayarse, pero don Esteban levantó el metal que tenía en la mano, y todos retrocedimos. Era una pala, pero una pala vieja, oxidada, con restos de tierra oscura pegada al borde. Esto, dijo don Esteban con una voz ronca, es lo que usé para enterrarla. Daniel gritó como si algo dentro se le rompiera. Hijo de puta, vos la mataste. El sepulturero negó lentamente, no, yo no la maté. Yo solo cubrí lo que otros hicieron. Como he cubierto pecados de este pueblo por 40 años, se giró hacia el cadáver, y vos. Vos tendrías que estar durmiendo. Yo te dejé acomodado. Te cerré los ojos. Te di paz, ¿para qué volvés? El cadáver sonrió, vuelvo. Porque vos sabés la verdad completa. Y no podés morir sin decirla. Los murmullos crecieron, alguien lloraba, otro rezaba, otro preguntaba si debía llamar a la policía, pero nadie se movía, porque el terror era más fuerte que la lógica. Daniel estaba temblando. Decime quién mató a mi madre. Decímelo o juro que yo mismo te entierro acá. Don Esteban soltó una carcajada seca, tan horrible, tan disonante, que varios retrocedieron. Tu madre. Murió por amor. Por miedo. Por secretos. Pero no fue el cura el que la mató. Daniel tragó saliva. No, 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 decímelo ya. Don Esteban se acercó un paso, su sombra se alargó sobre las lápidas, como si fuera más grande que él. La mató. Se giró hacia la salida. La mató. Él, todos volteamos. Yo sentí un escalofrío que me bajó por la columna. En la entrada del cementerio, quieto, mirándonos, estaba mi propio padre, con la camisa abierta, las manos temblando, las pupilas dilatadas. Daniel gritó, ¿qué carajo hace él aquí? Fue él. El cura Mateo susurró, Dios santo. No, no puede ser. Mi padre avanzó 2 pasos, y la luna iluminó su rostro. Estaba pálido, sudado, con la expresión de un hombre que carga un secreto demasiado grande. Yo puedo explicarlo, murmuró. Daniel se lanzó hacia él, pero Tomás lo sujetó, y aún así casi lo arrastra con él. Habla, decime si mataste a mi madre. Mi padre levantó las manos, como si supiera que ya nada podía hacer para defenderse, y fue ahí, justo ahí, cuando la verdad cayó. No la maté, dijo, pero estuve ahí. Cuando murió, un silencio tan brutal cayó sobre el cementerio, que hasta los grillos dejaron de cantar. Daniel no podía respirar, literalmente, su pecho subía y bajaba como si estuviera ahogándose. ¿Cómo que estuviste ahí? Mi padre cerró los ojos, y soltó la frase que incendió todo, ella. Era mi amante también. El cementerio explotó en gritos, insultos, rezos, y Daniel cayó de rodillas, como si lo hubieran apuñalado. Yo estaba paralizado, porque esa frase, esa confesión, también me rompió a mí. El cadáver habló, ahora lo sabés, Daniel. Ella murió. Porque 3 hombres de este pueblo la amaban. Y uno de ellos no soportó que ella eligiera al equivocado. Daniel levantó la cabeza, con una mirada rota. ¿Quién fue? ¿Quién no lo soportó? El cadáver giró su rostro, muy lento, muy calculado, y miró directamente al cura, a Mateo, y Mateo rompió a llorar. No, por favor. No, no lo digas así. Yo no quería, pero Daniel ya estaba gritando, fuiste vos, vos la mataste, cura de mierda.
Y el cementerio entero se preparó para explotar, porque en ese exacto instante se escuchó otro ruido, otro susurro, otro movimiento. No venía del cura, no venía del cadáver, no venía del sepulturero, venía de la tumba abierta, de la tumba de la maestra Clara, como si algo, o alguien, estuviera intentando salir otra vez. El sonido salió desde la tumba abierta, un golpeteo suave primero, como uñas raspando madera húmeda, después más fuerte, como si alguien empujara desde abajo. La tía Marta gritó: «Dios mío, está saliendo». El cura Mateo se tiró al suelo, rezando, temblando, como si supiera algo que nosotros no. Daniel dio un paso hacia atrás, pero no podía apartar la mirada, como si su cuerpo supiera que ese momento iba a cambiarlo todo. El cadáver, el padre biológico de Daniel, retrocedió también. Ella murmuró: «No, no puede ser. Yo la vi morir. Yo la vi». Pero el ruido continuaba, hasta que la tierra comenzó a hundirse, como si algo debajo estuviera moviendo la estructura del ataúd. Tomás me agarró del brazo: «Decime que eso no es lo que parece». Yo no le respondí, porque no sabía si estaba viendo un milagro, una maldición, o el derrumbe final de la cordura del pueblo. De repente, el sepulturero, don Esteban, soltó la pala, y se arrodilló, mirando la tierra moverse. «Perdón. Perdón, hija. Perdón. Yo no quería. Yo solo seguí órdenes». Daniel lo escuchó, y se giró furioso. «¿Qué órdenes? Decime si la enterraste viva». La tierra se hundió otro poco. Don Esteban bajó la cabeza, llorando. Ella respiraba cuando la pusieron en el cajón. Pero dijeron que era un espasmo. Que era normal. Que ya estaba muerta. Daniel gritó: «Hijo de puta, ¿quién te lo dijo?». Don Esteban señaló, con una mano temblorosa, al cura, al padre Mateo. El cura lloraba sin parar. «Yo no sabía. Yo no sabía. Yo no sabía que seguía viva. Yo solo quería proteger a Daniel». Daniel rugió: «¿Protegerme de qué, Mateo? De mi propia madre». El cura no respondió, porque la tumba volvió a crujir. 3 golpes, fuertes, secos, como si alguien adentro golpeara con ambas manos, pidiendo salir, pidiendo respirar, pidiendo justicia. El cadáver murmuró: «No puede ser. No puede ser. Yo la despedí. Yo la vi. Fría. Yo». Pero incluso él retrocedió otro paso. La tierra se abrió, como una boca, dejando ver un fragmento del ataúd, la madera astillada, una pequeña grieta, y un dedo delgado, blanco, salió por ahí, rasgando el borde. Gritos. Todos gritaron. Doña Rosario se desmayó otra vez. La tía Marta salió corriendo. Varias personas huyeron. Pero Daniel se quedó quieto, mirando la mano de su madre, su verdadera madre, emergiendo de la tumba. «Ma», susurró, y jamás olvidaré ese sonido. Un adulto, desmoronándose como un niño. La mano se movió más, los dedos rasgaron la madera, y finalmente, una voz débil, pero humana, salió desde la tierra. «Daniel». Daniel cayó de rodillas, llorando. El cura gritó: «Corran, no la toquen, no la saquen». Pero ya nadie le hacía caso, porque Clara estaba viva, o algo parecido a viva. El sepulturero tomó la pala, pero no para defenderse, sino para romper el ataúd. «Perdóname, hija. Perdóname». Daniel se abalanzó para ayudar, rompió la madera con sus propias manos, sangrando, temblando, pero sin detenerse. Finalmente, la tapa cedió, y Clara, su rostro, sus ojos, su piel pálida, sus labios agrietados, ella respiraba, con dificultad, pero respiraba. Daniel lloraba: «Ma. Ma. Yo pensé que estabas muerta». Ella lo miró, con debilidad, con amor, con algo más, algo que no entendíamos. «Daniel. No confíes en ninguno», y perdió la conciencia otra vez. El cura trató de acercarse, pero Daniel lo empujó tan fuerte que casi lo tira a la tumba. «No la toques, no la toques nunca más». El cadáver, su padre biológico, miraba todo, sin moverse. Ella volvió por vos. No por mí. No por el cura. Por vos. Porque vos sos la pieza que falta. La verdad que falta. Daniel gritó: «¿Qué verdad? Decime todo ya». El cadáver respiró, aunque no debería. «La verdad», dijo, «es que nadie en este pueblo merece vivir tranquilo. Ni vos. Ni yo. Ni tu madre. Porque la noche que ella murió, no solo había un asesino. Había 5, silencio absoluto. 5, murmuró Tomás. El cadáver asintió. 5 hombres. Todos queriendo callarla. Todos queriendo apropiarse de lo que solo ella tenía derecho a decidir. Daniel tembló: «¿Quiénes son? Decime los nombres». El cadáver abrió la boca, iba a decirlo, lo iba a decir, pero entonces, un dispar rompió el aire, un disparo seco, corto, mortal, y algo cayó al suelo, frente a todos. No fue Clara, no fue Daniel, no fue el cura, fue el cadáver.
pero no cayó como un muerto, cayó como si alguien acabara de matarlo otra vez. Daniel giró hacia la entrada del cementerio, y ahí estaba otra figura, otra sombra, sosteniendo un arma que todavía humeaba. Daniel. Murmuró, ¿quién? ¿Quién disparó? La figura dio un paso hacia adelante, y cuando la luz la iluminó, Daniel abrió los ojos, incapaz de creerlo. ¿Vos? La figura salió de entre las sombras, caminando despacio, como si supiera perfectamente que cada paso que daba nos clavaba el miedo más hondo. El arma todavía humeaba, y el olor a pólvora se mezclaba con la tierra removida del cementerio. Daniel murmuró, temblando, decime que no sos vos. Decime que no. Pero la figura levantó la vista, y la luna iluminó su rostro. Era la tía Marta, la misma que se desmayaba por cualquier cosa, la que lloraba en misa, la que repartía rosarios como si fueran caramelos, la que siempre decía que Dios ve todo. Daniel retrocedió como si hubiera visto al diablo en persona. ¿Vos? La tía Marta guardó el arma en el bolso, como quien guarda un pan, sin apuro, sin culpa. Alguien tenía que detenerlo, dijo. Él no podía revelar los nombres. Todavía no, Tomás gritó. Marta, carajo, ¿qué hiciste? Mataste a un muerto. Pero ella lo ignoró, miraba a Daniel, solo a Daniel, con una compasión que daba más miedo que su arma. Hijo, dijo, como si le hablara a un niño, vos no estás listo para saber quiénes son los otros cuatro. Daniel gruñó, decímelos. Ahora, ella sonrió, ¿querés saberlos? ¿Seguro? Daniel apretó los dientes, sí. Entonces prepárate, dijo ella, porque lo que vas a escuchar te va a romper. Y no hay misa que te arregle después. El cura Mateo trató de interponerse. Marta. Por favor. Esto se fue de control. Entrega el arma. Deja que yo hable, pero ella le apuntó, vos cállate, Mateo. Vos ya arruinaste bastante. El cura retrocedió, pálido. Entonces Daniel se acercó, enfrentándola, decímelos. Todos. Ya, ella respiró profundo, miró a Clara, inconsciente en los brazos del sepulturero, miró la tumba abierta, miró el cadáver agujereado. Los 5 hombres, empezó, los 5 que querían callar a tu madre aquella noche. Son estos, y levantó un dedo, señalando al primero, el cura Mateo. El cura se derrumbó, perdón. Daniel. Yo. Yo era joven. Yo estaba perdido. Tu madre quería hablar. Y yo. Yo me asusté. Pensé que iba a destruir el pueblo. Daniel lo miró como si quisiera partirle la cara, pero la tía Marta continuó, el cadáver, tu padre biológico, él la quería para él, dijo Marta, y cuando ella lo rechazó. Quiso obligarla. Daniel apretó el puño, como si su propia sangre le quemara por dentro. La tía Marta levantó otro dedo. Don Esteban, el sepulturero, el viejo lloraba. Yo solo seguí órdenes. Yo no quería. Yo pensé que estaba ayudando. Daniel escupió al suelo, como si no mereciera hablar. Luego la tía Marta levantó un cuarto dedo. El alcalde del pueblo. Tomás abrió los ojos. Mi papá, no puede ser. Marta bajó la mirada. Él quiso comprar el silencio de tu madre. Porque sabía que si hablaba, arruinaba elecciones, reputaciones y matrimonios. Tomás cayó al suelo, devastado. Daniel respiró profundo. Solo faltaba uno, el quinto, el peor. La tía Marta se acercó, tanto que Daniel pudo sentir su aliento, y el último, dijo, es alguien que vos no querés aceptar. Alguien que vos protegiste. Alguien que siempre pensaste incapaz. Daniel tragó saliva, temblando. ¿Quién? Marta sonrió, pero era una sonrisa triste, rota. El quinto hombre, dijo, fue tu propio hermano. Silencio, pesado, letal. Daniel quedó paralizado, como si su cerebro se hubiera apagado. Eso es mentira, murmuró, Cristian. Cristian se fue del pueblo antes de todo eso. Él no estuvo esa noche. Yo lo sé. Yo lo sé. La tía Marta negó con la cabeza. No se fue. Te mintió. Yo lo vi. Yo estaba ahí. Daniel dio un paso hacia atrás. No, no, él no podía. La voz de Clara, débil, casi un susurro, se escuchó desde el suelo. Daniel. Hijo. Ella. Dice. La verdad, el mundo de Daniel se quebró, todo lo que creía, todo lo que recordaba, todo lo que defendió, su propio hermano, el que él admiraba, el que él seguía, el que él defendía. Fue uno de los 5 que quisieron callar a su madre. Daniel gritó, ¿dónde está mi hermano? La tía Marta suspiró, él volvió al pueblo. Hoy. Lo viste. Lo saludaste. Y ni siquiera te diste cuenta. Daniel abrió los ojos, recordando, la figura que había visto desde lejos, el auto negro, la sombra en la iglesia, él. Ya estaba acá. Desde esta mañana, murmuró, la tía Marta sintió, vino para terminar lo que no pudo aquella noche. Vino porque sabía que tu madre despertaría. Y vendría por él. Daniel gritó, ¿dónde está? Decime ya.
La tía Marta lo miró, con una mezcla de compasión y fatalidad. Está, dijo, justo detrás de vos. Daniel se giró, y ahí estaba, Cristian, su hermano, mirándolo con una expresión que no era humana, eran culpa, rencor, miedo y algo más oscuro. Hola, Dani, dijo, sonriendo apenas, pensé que ya era hora de hablar de todo, ¿no? Cristian dio un paso hacia mí, tranquilo, demasiado tranquilo para alguien que había estado escondiéndose toda la vida. Yo sentía como si el aire se espesara, como si el cementerio mismo contuviera la respiración. ¿Querés saber todo, Dani? Dijo, ¿o solo querés golpearme primero? Mi mandíbula temblaba, pero no por miedo, por rabia, rabia antigua, rabia que venía desde la infancia. Tomé aire, decímelo, todo. Cristian sonrió, un gesto que siempre odié, una sonrisa torcida, la misma que usaba cuando sabía que yo tenía razón. Eras el preferido de mamá, ¿sabías? La tía Marta levantó el arma otra vez, pero yo le hice una seña, déjalo hablar. Cristian abrió los brazos, ella siempre te vio como el bueno. El especial. El inocente. Yo era el torpe. El que metía la pata. El que traía problemas. Yo apreté los puños. Eso no tiene nada que ver con lo que pasó esa noche. Él rió. Ay, Dani. Dani. Siempre tan ingenuo. Siempre pensando que el mundo se divide entre buenos y malos. Se acercó un poco. Vos no sabés lo que pasó de verdad. No porque seas tonto, sino porque mamá te lo ocultó. Para protegerte, la tía Marta lo interrumpió. Cristian. Para. No digas más. Pero él la ignoró. Vos querés saber por qué yo estaba ahí, Dani. Porque yo fui uno de los 5, yo sentí que el corazón me golpeaba contra las costillas. Decímelo ya, carajo. Él bajó la voz. Estaba ahí. Por vos. El silencio nos mordió a todos. ¿Por mí? Cristian asintió. Vos no te acordás por qué te desmayaste. Pero estuviste ahí. Esa noche, mi cuerpo se congeló. Mentís, seguro, dijo él, seguro que no recordás haber escuchado gritos. Haber visto sombras. Haber sentido algo frío en la espalda. Un escalofrío me recorrió como un rayo, imágenes borrosas, luces, pasos, una voz que lloraba, una mano que me empujaba bajo la cama. No, no, yo solo tenía 10 años. No, no puede ser. Cristian habló despacio, como si me lastimara a propósito. Mamá te escondió. Pero vos viste todo. Viste cuando Mateo la sujetó. Viste cuando papá la cayó. Viste cuando los otros hombres la rodearon. Mis piernas temblaron. No, yo no recuerdo. Él siguió, implacable. Quisiste salir a defenderla. Pero yo te agarré. Te tapé la boca. Y te dije que si salías, te iban a matar a vos también. Una sombra en mi memoria, un recuerdo viejo, una mano apretando mi rostro, una voz susurrando. Cállate. Por favor. Cállate. No, grité. Pero ahora sonaba más como un lamento, como alguien que empezaba a recordar algo que jamás quiso recordar. Cristian suspiró. Yo no fui ahí para callarla. Yo fui para sacarte. Yo fui para salvarte. La tía Marta se cubrió la boca, el cura Mateo lloraba, Tomás retrocedió. Yo sentía que el mundo se me abría bajo los pies. Entonces, ¿por qué? Pregunté, mi voz rota. ¿Por qué te escondiste todos estos años? ¿Por qué no dijiste la verdad? Cristian me miró con ojos cansados, rotos, porque nadie te iba a creer. ¿Y por qué yo? Yo también hice algo imperdonable. Mi piel se heló. ¿Qué hiciste? Cristian bajó la cabeza. Yo fui, dijo, quien convenció a mamá de que éramos nosotros dos o ella. Yo le rogué que no hablara. Que no dijera nada. Que nos dejara ir. Yo sentí un dolor en el pecho, como si alguien me clavara una estaca. ¿Vos la traicionaste? Cristian lloró. No era traición. Dani. Era miedo. Yo sabía que si ella hablaba, esos 5 iban a matarte a vos. Yo elegí protegerte. Pero para hacerlo, tuve que dejarla sola. Un silencio mortal cayó. Yo respiré hondo, y le pregunté lo único que faltaba. ¿Y hoy? ¿Qué viniste a hacer hoy? ¿A matarla? ¿A callarla de nuevo? Él negó. No, vine a confesar. Vine a decir la verdad. Vine a terminar con esta mierda. Vine a entregarme. La tía Marta susurró. Cristian. Es tarde. Demasiado tarde. Él sonrió. Lo sé. Pero prefiero morir diciendo la verdad que seguir vivo siendo un cobarde. Entonces se arrodilló, delante mío. Dani. Hermano. Mátame si querés. Ódiame si querés. Pero por favor, no pienses que no te quise. Todo lo que hice, lo hice por vos. Yo lloraba, sin poder controlarme. Ese hombre, mi hermano, al que amé, al que odié, al que busqué, al que culpé, estaba ahí, pidiéndome perdón entre tumbas abiertas, hasta que, un disparo, uno solo, quebró todo. Cristian cayó al suelo, con los ojos abiertos, pero ya sin vida. Yo grité. ¿Quién carajo disparó?
Y cuando giré, la tía Marta, con el arma temblando en su mano, lloraba, él iba a destruirlo todo. Dani. Y vos no estabas listo para escucharlo. Yo solo quise protegerte. Como a un hijo, el sonido del disparo todavía vibraba en el aire, como si el cementerio no supiera si guardar silencio o gritar. Christian estaba en el suelo, con los ojos abiertos, sin vida, mirando un cielo que jamás volvió a reconocerlo. Yo me quedé quieto, paralizado, sintiendo como mi alma se partía en dos, como si alguien hubiera arrancado un pedazo de mí. La tía Marta temblaba, apretando el arma contra su pecho. Yo tenía que hacerlo. Dani. Créeme. Él no podía seguir hablando. Vos no estabas listo. Nadie lo estaba. Yo di un paso hacia ella, pero no con rabia, con algo peor, un vacío que me drenaba el aire. Marta, ¿por qué? Ella lloró, una lágrima rodó por su mejilla, pero su mano no soltó el arma, porque Christian. Iba a decir tu nombre, mi cuerpo se congeló. ¿Mi nombre? La tía Marta sintió, él iba a confesar. Que aquella noche. Cuando tu mamá tomó la decisión final. Vos no estabas dormido bajo la cama. Dani. Vos estabas despierto. Vos viste todo. El cura Mateo retrocedió, como si el miedo lo empujara solo. Marta, no digas más. Pero ella continuó, como si ya nada pudiera detenerla. Tu madre. No murió sola. Dani. Ella intentó huir. Intentó pedir ayuda. Intentó correr hacia vos. Y vos. Vos la empujaste de vuelta. Vos gritaste que no querías morir. Que no querías que te lastimaran. Una descarga me atravesó el pecho. Eso es mentira, ¿seguro? Dijo Marta, seguro que no recordás el momento en que ella te miró. Y entendió que tenía que callar. Para que vos vivieras. Tomás murmuró, Dani, ¿qué está diciendo? Yo retrocedí, mis manos temblaban, sentía un mareo monstruoso, flashazos, recuerdos viejos, fragmentos, la voz de mi madre diciendo, SHHHH. Dani. Por favor. Por favor. No grites. Te van a escuchar, mi propia voz llorando, mamá. No quiero morir. No quiero. No quiero, un llanto desesperado, pasos, gritos, y después, silencio. Dios, murmuré, yo. Yo pensé. Yo pensé que estaba escondido. Yo pensé que, la tía Marta sintió, ella eligió morir sola. Para que vos vivieras. Para que no la vieras caer, me derrumbé, sentí que las piernas ya no podían sostenerme. El cura Mateo se acercó, Dani. Escúchame. Tu madre sacrificó todo por vos. No fue tu culpa. Eras un niño, pero yo lo interrumpí, por eso hicieron todo esto, por eso la callaron, por eso enterraron la verdad. La tía Marta guardó el arma, su voz se volvió más grave, Dani. Nosotros no queríamos destruirte. Queríamos protegerte. Si el pueblo sabía la verdad. Te iban a señalar. Te iban a culpar. Te iban a llamar, el chico que dejó morir a su madre. Y vos. Vos no ibas a sobrevivir a eso. Yo respiré entrecortado, entonces. Christian, ¿por qué volvió? ¿Por qué quiso confesar hoy? El cura habló, con la voz quebrada, porque tu madre lo visitaba en sueños. Desde que enfermó. Él decía que ella no lo dejaba dormir. Que le exigía hacer lo correcto. Que alguien debía decir su nombre. Tomás murmuró, Dani. Tu hermano no vino a destruirte. Vino a liberarse. Vino a liberarte, pero la tía Marta negó con la cabeza, no, él vino a destruirse. Y antes de hacerlo, iba a arrastrarte con él. No por maldad. Sino por culpa. Yo limpié mis lágrimas, pero no sirvió de nada, seguían cayendo. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa después de esto? La tía Marta respiró hondo, ahora. Damos la confesión final. El cura Mateo se enderezó, como si supiera que le tocaba el turno, el funeral de hoy. Dani. No era para tu padre. Ni para Clara. Ni para nadie más. Yo levanté la mirada, ¿cómo que no? El cura señaló la tumba, la tierra removida, el ataúd, el funeral de hoy. Era para nosotros. Para enterrar la verdad. Para siempre, la tía Marta murmuró, pero la verdad no quiso ser enterrada. El cura suspiró, y se arrodilló frente a mí, Daniel. Hijo. Yo tenía pensado confesar todo hoy. Públicamente. Aquí. Frente a todos. En este funeral falso. Por eso estaban todos reunidos. Por eso traje a quienes participaron. Por eso llamé a Christian de regreso, mis ojos se abrieron, entendiendo, demasiado tarde, vos. ¿Ibas a confesar? El cura sintió, sí, y tu hermano también. Él iba a hablar después de mí. Íbamos a decírtelo juntos. Por eso vino hoy. No para lastimar. Sino para reparar.
Lo poco que podía reparar, la tía Marta lo interrumpió. Pero no había que decir nada todavía. No de esta manera. Él iba a romperte. Dani. Iba a decir todo sin filtro. Sin orden. Sin cuidado. Vos no estabas listo, yo respiré profundo, mi mente era un caos. Entonces, ¿por qué lo mataste? Ella lloró, porque Christian ya había decidido morir acá. Hoy. Después de confesar. Él vino sabiendo que iba a terminar bajo tierra. ¿Y si él hablaba primero? Vos ibas a cargar su culpa. Toda su vida. Toda su muerte. Yo me levanté, miré a los cuatro, el cura, la tía Marta, don Esteban, Tomás, yo quería la verdad. No protección. El cura se levantó, y con una voz ronca dijo, entonces escucha la última parte. La que nadie se animó a decir, me miró a los ojos, como si su alma se rompiera, tu madre. No murió asesinada. Dani. Ella. Se quitó la vida. Para que vos vivieras, sentí que el mundo se me iba de las manos, una punzada me atravesó los pulmones, no respiré, no lloré, no hablé, solo se escuchó mi corazón, rompiéndose, en pedazos, ella dejó una nota, dijo el cura, y yo la escondí. Porque decía tu nombre. Decía que tu último grito la había convencido. Decía que tu vida valía más que la suya, yo caí de rodillas, la tía Marta se acercó, puso una mano en mi hombro, ella te amó. Más que a todo. Más que a sí misma. ¿Y si hoy estás vivo? Es porque ella decidió que así fuera, tomé aire, como si me costara, como si el mundo pesara demasiado, y el cura añadió, por eso hoy era el funeral equivocado. No veníamos a enterrar a nadie. Veníamos a liberar tus recuerdos. Tu culpa. Tu pasado, yo levanté la vista, ¿y Christian? La tía Marta lloró, Christian. Eligió su final. Él dijo que prefería morirse sabiendo que vos sabías la verdad. ¿Qué seguir respirando con ese secreto? Silencio otra vez, denso, trágico, les pregunté, casi sin voz, ¿y ahora qué? ¿Qué se supone que haga yo? El cura Mateo respondió, vivir. Dani. Vivir sin culpa. Vivir sabiendo que tu madre te salvó. Vivir sabiendo que tu hermano te protegió. Vivir sabiendo la verdad. Toda. La verdad que vos pediste, me levanté, miré la tumba, la tierra, el entierro que nunca fue real, entonces, dije, vamos a hacer un funeral de verdad. Uno solo. Para todos ellos. Para mi madre. Para Christian. Para lo que fuimos. Para todo lo que murió hoy acá, el cura asintió, sí. Dani. Es hora, tomé aire, y mientras la noche caía, y el viento se llevaba los últimos murmullos, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma, pero al fin, por primera vez, estaba libre, el amanecer llegó sin pedir permiso, rompiendo el cielo en dos, como si incluso el sol hubiese escuchado lo que pasó esa noche, como si la luz viniera a confirmar algo, que ya no había vuelta atrás, el pueblo seguía dormido, o fingía estarlo, porque todos sabían, todos sabían. Sentido algo, un disparo, un grito, un viento extraño, algo que nunca supieron explicar, pero yo estaba ahí, frente a las tumbas, con las manos sucias de tierra, y los ojos rojos de llorar, y una calma que me quemaba por dentro, a mi lado, el cura Mateo, de rodillas, sin sotana, sin fe en su voz, solo un hombre, roto, esperando ser perdonado, la tía Marta, sentada, con el arma envuelta en una manta, como si fuera un bebé, como si lo que había hecho todavía le pesara en los brazos. Tomás, callado por primera vez en su vida, mirando la tumba de su padre, entendiendo que nunca conoció a nadie, y yo, intentando respirar, intentando no caer, intentando aceptar que mi historia estaba escrita con sangre, con silencios, con decisiones que nunca tomé, pero también, aceptando algo más, algo que nadie me había dicho hasta ahora, que la verdad, por más horrible que sea, libera. La tía Marta se acercó, Dani, ¿te sentís listo? No lo estaba, pero sentí igual. Ella puso una mano en mi hombro, hoy enterramos la mentira. Pero también enterramos el dolor. Y eso. Eso es más importante, el cura abrió la Biblia, pero la cerró enseguida, no, dijo, no hay versículos para esto. No hay oraciones. No hay rito. Este funeral se hace con la verdad. Nada más, yo tragué saliva, mamá, dije, mirando la tierra húmeda, yo. Yo no entendí. Yo no supe. Yo no pude. Perdóname. Por favor. Perdóname, el viento sopló, fuerte, casi violento, como si el cementerio respirara conmigo, la tía Marta lloró, ella ya te perdonó. Dani. Vos tenés que perdonarte ahora, respiré profundo, entonces miré la tumba de Christian, mi hermano, mi sombra, mi protecto, mi verdugo, mi víctima, Christian, dije, hermano. Gracias. Por salvarme. Por cargar con lo que yo no pude.
Ojalá el mundo hubiera sido más justo con vos. Conmigo. Con mamá, tomé un puñado de tierra, y lo dejé caer sobre el cajón. Ese sonido, ese golpe seco, ese eco profundo, sonó como un cierre, como una puerta que por fin se trancaba. El cura habló, apenas por encima del viento. Hoy no enterramos cuerpos. Enterramos la culpa de un pueblo entero. Enterramos los pecados que nos comimos en silencio. Enterramos a los fantasmas que nos tuvieron de rodillas. La tía Marta añadió, y si alguien quiere seguir callando. Allá ellos. Pero vos, Dani. Vos hoy salís libre de este cementerio. Libre como pocos en este lugar. Tomé aire, y antes de irme, miré atrás, solo una vez, porque hay despedidas que solo necesitan un segundo. El sol cortó la niebla, iluminando la tumba, y por un instante breve, breve como un suspiro, juro que vi algo, un brillo, una silueta, una figura que se alejaba, sonriente, libre. Mi mamá, no supe si era mi imaginación, si era el cansancio, si era mi deseo, pero no importaba, porque sentí, por primera vez, que ella no estaba atada a este cementerio, que no estaba atrapada entre pecados ajenos, que no estaba esperando justicia, estaba en paz, y entonces caminé hacia la salida, con el corazón roto, con la verdad a cuestas, pero con la espalda más liviana, porque algunos finales, aunque duelan, aunque quemen, aunque destruyan todo, son necesarios para poder volver a respirar. Al cruzar la reja del cementerio, dije las últimas palabras, las únicas que quedaban. Hoy murieron muchas cosas, pero hoy también nací yo. De nuevo, el viento sopló otra vez, cerrando las puertas detrás de mí, como si el cementerio mismo dijera, ya está. Ya pasó. Ándate. Viví, y yo obedecí, sin mirar atrás, sin miedo, sin culpa, porque esa fue la verdadera confesión final, y ese fue el primer día de mi nueva vida.